Mi futuro es mi pasado. Capítulo 4. Tiempo de prueba. Actualidad. El resto del tiempo hasta su juicio, Harry había limpiado habitaciones con todos los demás y después de que Creature le dijera, 2 días después, por la noche, que había limpiado una pequeña habitación no utilizada y Harry había comenzado a dibujar las runas, círculos y pentagramas necesarios en el suelo y las paredes, que necesitaba para su primera tarea. Cuando se acercó el 12 de agosto, finalmente había finalizado el dibujo y a pesar de tener un poco de sueño estaba completamente preparado para la audiencia del ministerio. Por supuesto, nadie más lo sabía. Todos hablaron de Dumbledore. Dumbledore estuvo allí anoche, vendrá Molly Weasley se lo había dicho y Harry se había portado bien, asintió y no mostró sus sentimientos hacia Dumbledore, el Todopoderoso. En lugar de eso, siguió a Arthur al ministerio y finalmente le informaron sobre el cambio de hora, un hecho que le hizo sonreír por dentro. El ministerio realmente trató de ayudarlo con todas sus habilidades y finalmente lo llevaron a la sala del tribunal. Harry sonrió mucho más por dentro cuando escuchó que tendría un juicio completo, y lo dejaron allí. Así que se quedó allí, delante de ellos, mirando la corte de Mirrin. Las paredes estaban hechas de piedra oscura, débilmente iluminadas por antorchas. A ambos lados de él se alzaban bancos vacíos, pero delante, en los bancos más altos de todos, había muchas figuras oscuras. Habían estado hablando en voz baja, pero cuando la pesada puerta se cerró detrás de Harry, se hizo un silencio siniestro. Una fría voz masculina resonó en la sala del tribunal. «Llegas tarde». Harry se giró y miró al hablante. «No recibí un aviso de que se cambió la hora», respondió Harry, inclinando la cabeza. «Tampoco recibí ninguna notificación de que se hubiera cambiado el lugar». Los magos y brujas del Wizengamot se miraron y murmuraron. «Te hemos estado enviando una lechuza con la nueva hora y lugar de hoy», Fudge dijo fríamente. «¿Podrías?», respondió Harry. «La cuestión es que no lo entendí. Entonces, ¿cómo se supone que voy a llegar a tiempo sin saber que se cambió?» «No deberíamos discutir eso ahora», dijo dulcemente una bruja al lado de Fudge y Harry tuvo la sensación no demostrada de que ella tenía algo que ver con el mensaje perdido. No dijo nada y lo llenó para más tarde. «¿Esto simplemente se lo haría más fácil?» «Muy bien», dijo Fudge. Estando presente el acusado, finalmente comencemos. ¿Estás listo?, gritó en la fila. «Sí, señor Perky». Harry había pensado lo mismo. Ni siquiera se molestó en mirar al traicionero hermano Weasley. «Audiencia disciplinaria del día 12 de agosto», dijo Fudge con voz sonora, y Perky comenzó a tomar notas de inmediato, sobre los delitos cometidos bajo el decreto para la restricción razonable de la hechicería en menores y el Estatuto Internacional del Secreto por Harry James Potter, residente en el número 4, Private Drive, Little quejándose, Surrey. Interrogadores. Cornelius Oswald Fudge, ministro de magia. Amelia Susan Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Dolores Hannah Umbridge, subsecretaria principal del ministro. Escribano de la corte, Perky Ignatius Weasley. Testigo de la defensa. «No es necesario, director», Harry interrumpió al anciano que entraba a mitad de la frase. «Soy totalmente capaz de defenderme». Dumbledore se detuvo a medio paso y miró fijamente al chico frente a él. «Harry, muchacho, este es el Wizengamot», comenzó, pero Harry lo interrumpió nuevamente. «Está bien, director. Soy plenamente consciente de dónde estoy. Puedo manejarme solo con eso». Se volvió hacia el ministro y dijo en voz baja. «Por favor, continúe, ministro Fudge». Los miembros del Wizengamot estaban murmurando. Todos los ojos estaban ahora puestos en Dumbledore y Harry. Algunos parecían molestos, otros ligeramente asustados. Pero la mayoría de ellos parecían completamente estupefactos. Harry supuso que la mayoría de ellos había pensado que se escondería detrás de la túnica de Dumbledore. Pero Harry ya no era un niño. Entonces, mientras que el Harry original tal vez habría dejado que Dumbledore manejara sus asuntos, el Harry actual no estaba dispuesto a darle al director ningún poder en su vida. «Ministro Fudge. Ministro Fudge, ¿podría continuar, señor?» Silencio por un minuto más. «Sí», dijo finalmente Fudge, todavía mirando a Harry y Dumbledore, quienes parecían un poco indecisos ante su joven pupilo. Finalmente agitó su varita y se sentó en el sillón blando que apareció de la nada. Harry lo ignoró. «Sí», dijo Fudge de nuevo, barajando sus notas. «Bueno, entonces. Los cargos». «Sí». Sacó un trozo de pergamino del montón que tenía ante él, respiró hondo y leyó. «Los cargos contra el acusado son los siguientes.
Que lo hizo a sabiendas, deliberadamente y con plena conciencia de la ilegalidad de sus acciones, habiendo recibido una advertencia previa por escrito del Ministerio de Magia por un cargo similar, produce un encantamiento Patronus en un área habitada por mugles, en presencia de un mugle, el 2 de agosto a las 9:23, lo que constituye un delito según el párrafo C del Decreto para la Restricción Razonable de la Brujería en Menores de Edad, 1875, y también bajo la sección 13 de la Confederación Internacional de Brujos Estatuto de Secreto. Es usted Harry James Potter, del número 4, Private Drive, Little Winging, Surrey, dijo Fudge, mirando a Harry por encima de su pergamino. Hoy lo soy, respondió Harry amablemente, sabiendo que la cámara lo demostraría si mentía. ¿Hoy? Preguntó Fudge, un poco molesto con la respuesta de Harry. Podría cambiar mi nombre mañana, el chico respondió encogiéndose de hombros. O podría descubrir que mis padres me dieron otro nombre. Ante esto, Fudge miró incrédulo a Harry, luego sacudió la cabeza y continuó. Recibiste una advertencia oficial del ministerio por usar magia ilegal hace 3 años, ¿no es así? Podría, el chico respondió. Esta es una pregunta de sí o no. Responda claramente. Fudge frunció el ceño. Entonces, para ti, sí. Podrían haber pasado 3 años. Y sin embargo conjuraste un Patronus en la noche del 2 de agosto, dijo Fudge. Sí. El niño respondió claramente, con una ceja ligeramente arriba de su frente. ¿Sabes que no puedes usar magia fuera de la escuela mientras tengas menos de 17 años? Sí. ¿Sabías que estabas en un área llena de mugles? Por supuesto que lo sabía. Plenamente consciente de que estabas muy cerca de un mugle en ese momento. Mi primera, señor, esta vez habló la bruja del monóculo. ¿Produjiste un Patronus completo? Harry vio. Sabía que esta pregunta surgiría. Él mismo podría no tener realmente 15 años, pero el Harry original sí los tenía, por lo que era natural que estos magos y brujas cuestionaran su capacidad para producir un Patronus. Sí, es corporal. Él respondió fríamente. Es cabo desde 3er año. Impresionante, dijo Madame Bones, mirándolo fijamente, un verdadero Patronus a su edad, muy impresionante en verdad. Harry decidió permanecer en silencio. No serviría de nada que les dijera que un Patronus no era nada. Podía matarlos a todos sin siquiera dejar rastro y sin que supieran lo que se avecinaba, incluso si miraran todo el tiempo que le llevó matarlos directamente a sus ojos. Impresionante de hecho. No es una cuestión de cuán impresionante fue la magia, dijo Fudge con voz irritada, de hecho, cuanto más impresionante, peor es, habría pensado, dado que el chico lo hizo simplemente como un mugle. Piénsalo. No podemos dejar que semejante comportamiento quede impune. Violó la ley, sin siquiera arrepentirse. Cuando lo dejamos vagar, no podemos saber qué hará a continuación. Aquellos que habían estado frunciendo el ceño ahora murmuraron de acuerdo, pero el chico frente a ellos parecía no estar completamente afectado por la acusación. Esta vez Dumbledore parecía incapaz de contenerse. Se puso de pie, listo para defender a Harry, si el chico lo quería o no. Pero justo cuando se puso de pie, el joven frente al Wizengamot habló en voz baja y fría. Ahora, ministro, dígame, ¿a qué está jugando? Dijo el niño y el director Dumbledore, listo para defender al joven, se detuvo en medio de abrir la boca. ¿Qué estás insinuando, muchacho? Fudge siseó, pero su voz demostró que estaba un poco desconcertado por la voz sin emociones del adolescente. Unos ojos fríos, de color verde Avada Kedavra, lo traspasaron, lo juzgaron y lo encontraron indigno. Estoy insinuando varios incumplimientos graves de sus propias leyes, el chico dijo sin emociones y un susurro surgió entre la multitud. Fudge giró su cabeza de izquierda a derecha, tratando de quedarse quieto y siendo impresionante. El fallo. Las palabras corren entre la multitud. ¿Ley infringida? ¿Nosotros? Él escuchó. ¿Cuándo? XXXXX. ¿Despreciando las leyes, señor Potter? Una dama de aspecto regio finalmente preguntó en voz alta. Por favor, dime de qué estás hablando. Sobre varias cosas, señora, varias leyes infringidas específicamente, el niño respondió, y cuando uno de los magos del Wizengamot abrió la boca, anuló su intento de hablar sin piedad. Comencemos con un ejemplo sencillo. Cuando usé el encantamiento Patronus para defender a mi prima, recibí una carta informándome que me expulsaban de Hogwarts. Esa fue la primera infracción de vuestras leyes. Nadie excepto el director puede expulsar a un estudiante de Hogwarts.
Intentar hacerlo sin consultar al director al principio termina en perder todo el control de recordatorios que tienes en la escuela. Hogwarts tiene derecho a recuperar a las personas infractoras, owls y neuts, cuando dicha persona acaba de intentar cometer tal crimen. ¿Es así, muchacho? Otro mago de aspecto muy anciano preguntó fríamente. Y por favor dime, ¿dónde crees que leíste un texto tan ofensivo y pacífico? En tu libro de leyes, mi señor. El chico respondió simplemente. Esta es una de sus propias leyes que he estado citando. ¿Y tú? Otro señor preguntó con escepticismo. No creo que nadie en el ministerio esté jamás a favor de una ley como esa. Bueno, no lo eran. El chico frente a ellos respondió y luego lanzó una mirada fija a la multitud. Esta es la ley desde 978, cuando Hogwarts comenzó a abrir sus puertas para todos los estudiantes en Gran Bretaña. En ese momento no había ningún ministerio. Eran los señores de las antiguas y nobles casas quienes en aquella época dictaban la ley. Algunas de sus leyes todavía están en uso, como la que mencioné. ¿Es así? El primer señor preguntó interesado. Así que realmente puedes demostrarlo. La respuesta del acusado no fue un sí o no. En cambio, entonó. Por los derechos de los señores Slytherin y Gryffindor y las damas Hufflepuff y Ravenclaw, la escuela de brujería y hechicería, conocida como la respetable y noble escuela de Hogwarts, escuela de magia y hechicería, situada en las tierras altas de Escocia, junto a la aldea de Hogsmeade, se declara independiente de los señoríos y estados, por lo que en tiempos de guerra será una zona neutral. Por la presente se declara que Hogwarts, School of Witchcraft and Wizardry, nunca formará parte de ninguna constitución legal. Los derechos y reglas de Hogwarts serán construidos y mantenidos únicamente por el director, los maestros, los fundadores y los herederos reconocidos de Hogwarts. Cualquier interferencia de la constitución legal puede ser castigada severamente. El derecho de sanción por interferencia será por parte del colegio. En caso de interferencia grave, como la expulsión de un estudiante, la persona que interfirió será considerada responsable y podría perder su derecho a ocupar un puesto de personal debido a la privación de sus exámenes escolares. Por el contrario, la escuela tendrá que acoger a todos los niños de herencia mágica desde su 11º hasta su 17º cumpleaños y enseñarles a ser magos y brujas respetables y nobles. Esa es la ley del año 978, recogida en el libro de leyes como párrafo 20e. Fudge resopló incrédulo. Y por favor, ¿cómo podría un simple niño como tú saber algo así? ¿Puedo leer, ministro?, respondió el niño y atravesó al hombre frente a él con sus ojos. Búscalo tú mismo cuando no me creas. La respuesta fue barajar papeles cuando Percy Weasley buscó su copia del libro de derecho. Cuando lo encontró, comenzó a hojearlo, hasta que llegó al párrafo nombrado y lo marcó con una estrella. ¿Y bien, Weatherby?, preguntó Fudge, claramente esperando que se demostrara que el chico frente a él estaba equivocado. Él tiene razón, ministro. Percy tartamudeó, todavía mirando el texto, para él ofensivo, frente a él. El niño continuó y su mirada se volvió tan fría como el hielo. La siguiente ley quebrantada es que nadie vino a Privet a investigar. Desde abril de 1146 existe una ley para investigar antes de formular cargos. Apartado 38AG. Esta ley se estableció después de incidentes de personas encarceladas injustamente por falta de investigaciones. La reunión de los lores encontró esto absolutamente inaceptable y estableció una regla para manejar el estatus secreto roto y realizar magia frente a personas mundanas. La ley nunca fue modificada después de eso. Entonces esa sería la segunda ley infringida consecutivamente. El tercero era impedir que el acusado obtuviera un respaldo legal para el tribunal. En cambio, estoy frente a ti sin nadie. Ahora los magos y brujas del Wizengamot compartieron miradas inquietas. Tú, tenías a Dumbledore, pero lo rechazaste. Fudge gritó, todavía mirando al extraño adolescente. Él no es ni será nunca un patrocinador legal. Puede que sea mi director en la escuela, pero no tiene formación en derechos legales. Así que incluso si me respaldara, seguiría siendo otro civil que no conoce todos los párrafos de la ley. El chico respondió fríamente. ¿Podrías haberle preguntado a alguien, cuándo? Usted cambió el lugar de la audiencia hoy. Formalmente había sido una audiencia no oficial, donde no habría necesitado un respaldo legal. Pero ahora es una prueba. Un patrocinador legal necesita tiempo para conocer los hechos. Además, soy menor de edad. Legalmente no tengo permitido buscar respaldo legal sin mi tutor. Mi tía es mundana. No tiene acceso a un abogado mágico.
Y no tuve tiempo de contactarla y le pedí respaldo legal. Como tribunal, usted ha tenido el deber de atender mis necesidades cuando me obliga a ir al tribunal sin tiempo para contactar a un respaldo legal. Esta podría ser una ley más nueva del siglo XIX, pero sigue siendo ley. Como se establece en el párrafo 95A, toda persona acusada de un delito tiene derecho a solicitar apoyo legal ante el tribunal. El respaldo legal puede ser proporcionado por uno mismo o, en caso de que al acusado le resulte imposible conseguirlo, debe existir la posibilidad de que el juez en Gamot le proporcione un abogado. Bueno, no tuve tiempo de informarle a un abogado mi situación, contando también el cambio de hora y lugar para que hubiera sido difícil que mi respaldo legal llegara a tiempo, todavía no hay otra alternativa a la que acudir. El chico continuó. Debido a que infringí estas leyes, no tengo a nadie que hable en mi nombre. Me acusan pero no puedo defenderme por tu falta de seguir tus propias leyes. No investigaste. No existe registro de la escena del crimen. No se piden testigos. Ni siquiera existe un simple uso del suero de la verdad para investigar si miento o si digo la verdad. Entonces, ¿cómo podrás juzgarme, cuando no tienes testigos excepto la evidencia de que usé magia frente a mi primo mundano? ¿Cómo juzgarás si mi uso de la magia fue correcto si no hay otra evidencia excepto tu grabación? No hay necesidad de ningún testigo excepto nuestra grabación. Infringiste la ley y pagarás por ello. Fudge interceptó en ese momento. ¿Lo hice, no? ¿O existe la posibilidad de que no haya violado la ley? Dijo el chico y sus ojos de maldición asesina estallaron. Eres menor de edad. No puedes usar magia en tus vacaciones. Y a nadie se le permite usar magia delante de un mugle. El ministro farfulló. Mientras yo sea ministro, serás castigado por tu crimen. Incluso si eres una celebridad, no dejaré que esto me impida seguir la ley. ¿Seguir la ley? El niño miró fijamente al ministro, como si dicha persona hubiera dicho algo absolutamente estúpido. ¿Qué ley, ministro Fudge? Situaciones que amenazan la vida del propio mago o bruja, o de cualquier bruja, mago o mugle presente en el momento del... Estamos familiarizados con la cláusula 7, muchacho, muchas gracias. Gruñó Fudge. Por supuesto que sí, Harry respondió cortésmente. Entonces, ¿por qué no han hecho nada para excluir esta cláusula? Por lo que sabes, es posible que haya dementores en Little Winging. No había dementores. Fudge farfulló. Pruebas, ministro, pruebas. Dijo el chico con frialdad. No has enviado a tu gente a investigar la escena del crimen, como deberías haberlo hecho, y ahora vienes y dices que no había dementores. Pero usted mismo no puede probarlo. Entonces, ¿cómo es que piensas que tienes razón? Fudge miró al chico frente a él con odio en sus ojos. Tú, comenzó, pero fue interrumpido por Madame Bones. El acusado tiene razón, ministro, ella dijo. ¿Cómo sabemos que no tuvo que defenderse? Los dementores están bajo el control del ministerio. No hay manera de que un dementor venga a Little Winging. El niño solo intenta escapar de su castigo. Como mago menor de edad, tiene que seguir las reglas como todos los demás. Aquí no hay estatus de celebridad. ¿Menor de edad? El chico cuestionó en ese momento. Eso también es algo de lo que me río. Esta también es una ley que has estado violando. ¿De qué estás hablando ahora, muchacho? Fudge siseó, perdiendo la calma. Pero había miedo en sus ojos. Harry sabía lo que temía el ministro. Temía que Harry supiera sobre su señoría y la libertad que podría venir con ella cuando cumpliera 15 años pero Harry no dijo nada. Definitivamente no jugaría esa carta si no tuviera que hacerlo y piénsalo. Tengo 15 años, ministro. Como le dijo al tribunal, no soy un adulto. Pero, sea lo que le diga al tribunal, parece que usted mismo lo olvida con bastante frecuencia. Harry discutió en cambio. ¿Qué quieres decir con eso de Merlín? Rugió Fudge, mirando a Harry como si se hubiera vuelto loco. Quizás Harry había, como menor, no solo tengo deberes, Fudge, también tengo derechos. Pareces contenta con olvidarlos cada vez que me encuentro en una situación en la que necesito esos derechos. Soy plenamente consciente de tus derechos, muchacho. Gritó Fudge. ¿Lo eres? ¿Declara usted delante de todo el tribunal que conoce mis derechos? Por supuesto que sí. Tal vez pasaría sin, y el director, ¿también conoce mis derechos? ¿Qué tiene esto que ver con todo, muchacho? Fudge gruñó. Solo deja que el director responda mi pregunta, Harry dijo encogiéndose de hombros. Dumbledore lo miró confundido. Por supuesto que conozco tus derechos, Harry dijo finalmente en voz baja.
Sabes que esta discusión no te llevará a ninguna parte, en realidad seguiría sin. Harry lo ignoró, en lugar de eso miró al resto del Wizengamot. ¿Qué les pasa, damas y caballeros? ¿Conoce usted los derechos de un menor? XXXXX. Amelia Bones había presenciado todo el espectáculo hasta ahora. Ahora, abordada como parte del Wizengamot, se sintió obligada a responder con un sí. Por supuesto, ella era consciente de su estatus. Era la jefa del departamento jurídico, tenía que estar al tanto. Ella simplemente no sabía de qué le serviría al niño si lo supieran, miró al joven frente a ellos, miró sus fríos ojos verde Avada Kedavra y vio la determinación en ellos. Y de repente pudo juntar las piezas del rompecabezas. Oh, este niño increíblemente astuto. Los estaba tocando como si fueran flautas. XXXXX. Así que todos ustedes conocen mis derechos. Los tres. El ministro, el Mugwump supremo de la IQ y jefe de brujos y el Wizengamot, dijo Harry triunfalmente, pero luego se detuvo. Su expresión de triunfo se redujo a nada más que un frío cálculo. Entonces sabes que existe un precedente creativo de 1753. Continuó con menos triunfo en su voz. A Thomas Avery, huérfano y último de la casa Avery en ese momento, se le permitieron los derechos de un mago emancipado después de haber sido tratado así por más de una institución legal. En su caso había sido el ministro, el jefe del departamento de la mágica y el jefe de los aurores. Este precedente creativo se estableció en el párrafo 261C del libro de leyes. Fudge miró a Perky Weasley. Dicho secretario estaba hojeando el libro de leyes que tenía frente a él hasta encontrar el párrafo. De hecho, existe un precedente creativo de 1753, ministro Perky finalmente confirmó, mientras miraba absolutamente atónito ante el texto frente a él. Bueno, ahora que tenga sus pruebas, ministro, continuemos. Dijo el chico frente a ellos. El año pasado estuve participando en el torneo de los tres magos, un torneo exclusivo para magos mayores de 17 años de vida. Participé y pude competir con los demás participantes de 17 años. Entonces, como este torneo es únicamente para magos adultos, un tutor en mi nombre tuvo que inscribirme en este torneo. Mi tutora, que yo sepa, es mi tía. Ella no me entró ni me permitió entrar. En la escuela, se podría decir, el director es mi tutor y él lo permitió. Pero al ver que el torneo es únicamente para adultos, también lo reconoció y por eso me trató como a un adulto. Así que, a sabiendas, ignoró mis derechos como menor y me obligó a participar en algo en lo que un menor no tenía derecho a estar. Incluso si lo hiciera, esto no tiene nada que ver con su caso. Fudge farfulló. Amelia Bones resopló ante esto. Pero así es, ministro, respondió el chico. Es una parte esencial en este ensayo. Y por favor dime, ¿cómo debería tener algún significado en tu caso tu participación en el torneo de los tres magos? Fudge gruñó y Amelia Bones supo que el chico lo tenía. Ahora no había forma de escapar. Sencillo, respondió el chico. Él comenzó lo que tú terminaste. Me trató como a un adulto como lo estás haciendo tú ahora. Le pregunté si conoce los derechos de un menor. Le pregunté lo mismo al director y al Wizengamot. Todos ustedes respondieron afirmativamente y, en lo que respecta a mí, todavía violan estos derechos sin dudarlo. Así que, básicamente, ambos y el Wizengamot están de acuerdo contigo en que no soy un niño. XXXXX. Ahora mira, muchacho. Fudge refunfuñó. Yo no hice tal cosa. Así que no hay manera y no lo hiciste. El chico interceptó. Pero estás sugiriendo que sí. ¿Cómo te atreves a decir semejante mentira? Pero no es mentira, ministro, respondió el niño sin emociones. El párrafo 40 establece que solo un adulto debe ser probado frente a todo el Wizengamot. Y aquí estamos. Yo como acusado y tú que me juzgas con todo el tribunal. Un simple caso de magia menor de edad nunca se intenta con todo el Wizengamot, entonces ¿por qué, cuando aún no soy un adulto, esto es diferente para mí que para los demás? Esta pregunta provocó otro alboroto en la audiencia. Fudge abrió la boca solo para cerrarla de nuevo. Sus ojos parecieron salirse de sus agujeros. Harry le devolvió la mirada, sus ojos de muerte fijos en él. Todavía espero una respuesta a esa pregunta, ministro. Dijo fríamente. Pero Fudge se quedó quieto, todavía mirando a Harry como si lo viera por primera vez. Finalmente, Madame Bones mostró mezquina con el hombre estupefacto y habló ella misma. Ella había comprendido hacía un tiempo que el niño tomaría este camino. Simplemente no sabía por qué. Esa es una buena pregunta, jovencito. Ella dijo.
Sin embargo, incluso si hoy te tratan como a un adulto ante la ley, ¿de qué te sirve esto? Aún has realizado un patronus delante de un mugle. Es simple, señora Bones, le respondió el niño. Cuando me tratan como a un adulto, se me permite contarles mi recuerdo del evento. Entonces podrás ver los hechos detrás de mi hechizo. Los recuerdos no se pueden forjar sin ver el cambio, y exhibidos en la sala del tribunal del Wizengamot pueden ser vistos libremente por todos. Cuando el niño respondió a esta pregunta, Madame Bones dudó por un momento y luego asintió. Hazlo. El ministro te ha estado tratando como a un adulto, así que ¿por qué no mirar tus recuerdos? ¿Sabes cómo extraer recuerdos? Ella preguntó. Por supuesto, el chico respondió con tono experimentado. Algo que Amelia Bones nunca había esperado de un chico de 15 años. El niño extrajo un recuerdo de su mente y se levantó. Sin dudarlo ni necesitar instrucciones, avanzó hasta una depresión en el suelo. En él dejó caer el recuerdo. Luego asintió con la cabeza a Madame Bones y regresó a su asiento. Mostrar Madame Bones instruyó y de repente toda la pared detrás del niño se iluminó y construyó una escena visible. Lo primero que pudieron ver fue la oscuridad absoluta. Entonces un recuerdo de frialdad empezó a invadir la sala del tribunal y no solo algunos de los magos y brujas se estremecieron. Frío de mentor. Entonces se podía oír la respiración, los suspiros ásperos y entrecortados. Se escuchó un grito humano en la oscuridad, el pánico en la voz llenó el aire. Dudley. Mantén tu boca cerrada. Hagas lo que hagas. Mantén la boca cerrada. Luego hubo un murmullo y una breve luz donde yacía la varita. El niño en el recuerdo agarró la varita. Y, esperando patrocinadores, solo niebla blanca, lo suficientemente brillante como para mostrar al dementor acercándose al niño. Luego golpeó al dementor y se rompió. De nuevo aparece un estoy esperando al patronus. Y nuevamente solo niebla, el dementor ahora a solo unos centímetros de distancia del niño, su mano extendida hacia el niño. Oscuridad otra vez. Pasos arrastrados y corriendo en la oscuridad. Y luego un fuerte estoy esperando un patrón. Un fénix surgió de la varita del niño, ahora a unos metros de distancia del dementor. La luz dorada del fénix llenó el callejón y mostró a otro dementor, agarrando las muñecas de otro chico y luchando con él. El chico estaba perdiendo. Y entonces el fénix tomó el control y ahuyentó a los dementores con tanta fuerza que los dementores parecieron haber sido dañados por la criatura. El recuerdo terminó y todo el tribunal quedó en silencio. Dementores, dijo finalmente Madame Bones. Dementores en un suburbio mugle. Eso no puede ser real. Gritó Fuge. Es mentira. El señor Potter está usando falsificaciones y usted sabe tan bien como yo que no se puede forjar un recuerdo sin que todos lo reconozcan, ministro Fuge. Madame Bones lo interrumpió. El joven ha estado diciendo la verdad a este tribunal. Y no lo olvides. Nos mostró lo que pasó. No solo nos lo dijo, nos lo mostró. ¿Cómo puedes argumentar en contra de eso? Pero, tartamudeó de dulce de azúcar. Yo estaría callado, si fuera usted, ministro. Madame Bones interrumpió. No estoy feliz contigo. Tomaste este incidente de magia de menores de edad frente a todo el Wizengamot, el niño había violado la ley por tercera vez. Hizo volar a su tía el año pasado y el año anterior usó un hechizo flotante. ¿Lo hizo? Madame Bones se giró hacia el chico frente a ella. Yo sí hice volar a mi tía, respondió el niño sin dudarlo. Fue magia accidental. ¿Accidental? No utilicé una varita ni un hechizo. Simplemente la hice estallar y el niño llenó el Wizengamot. Esto no es procesable. El párrafo D del decreto para la restricción razonable de la hechicería en menores establece que la magia accidental de un menor antes de su segunda madurez, realizada sin varita y sin la intención de hacerlo, no es punible porque el menor aún tiene que aprender a controlar completamente su o su magia. Ante esto, Madame Bones sonrió. Tiene razón, señor Potter. Ella confirmó. Pero aún queda el incidente con el hechizo flotante. Puedo mostrarte el incidente. El chico respondió sin dudarlo. Creo que esta vez será suficiente con decírnoslo. Bueno, pero no suena, creíble. Solo dímelo. Cuando necesitemos verlo, podrás mostrárnoslo después. Acabo de avisar, respondió el niño. Era un elfo doméstico loco. Un elfo doméstico. La bruja al lado de Fudge resopló, y por favor, dime, ¿cómo llegó un elfo doméstico? Los ojos del chico se volvieron letales. Te dije que es increíble.
Pero cuando quieras te mostraré el incidente y no creo que eso sea necesario, interrumpió Madame Bones mientras miraba al ministro y a la bruja a su lado, Dolores Umbridge, hacia abajo. Te creo, e incluso si no lo hiciera, fue solo un incidente, no hay nada por lo que ser castigado. Pero, comenzó Fudge. Usted, ministro, debería pensar en lo que está diciendo. Madame Bones interrumpió de nuevo. Solamente en este caso usted ha ignorado varias leyes, la mayoría de ellas vigentes para tener un juicio justo para los acusados. Me ocuparé de esto cuando terminemos este caso. Pero ahora, termina. Y te advierto que si intentas demorarte un poco, revisaré todas tus acciones en los últimos años. Incluso si no encuentro nada, no verás tu oficina durante los próximos 5 meses. Entonces, ¿tienes que decir algo más? No esta vez, Fudge sonó amargado. Bueno, entonces a los cargos. Dijo la señora Bones. Aquellos que están a favor de absolver al testigo de todos los cargos. Más del 80% del Wizard levantaron la mano. ¿Y los que están a favor de la condena? Esta vez era solo Fudge, la bruja a su lado y algunos más. Harry los escudriñó, hasta que la mayoría desvió la vista. Tendría que recordarlos más tarde. Estaban en el bolsillo de Fudge o en los mortífagos. Así de simplificado. Ambos eran enemigos. Fudge miró a todos a su alrededor, como si algo grande estuviera succionando en su garganta, luego bajó su propia mano. Respiró hondo 2 veces y dijo, con voz distorsionada por la ira reprimida. Muy bien, absuelto de todos los cargos. Harry sonrió ante eso. Gracias, ministro, dijo agradablemente. Hasta la próxima. Te aconsejaría que rezaras para que no nos volvamos a ver nunca más, pero sé que esto nunca será así. Nos volveremos a ver y la próxima vez será menos agradable para usted. Con eso se levantó y salió de la habitación, asintiendo con la cabeza al resto del Wizard y a su director. Pero su rostro permaneció cuidadosamente inexpresivo hasta que llegó al suelo fuera de la sala del tribunal. Entonces una sonrisa espeluznante se extendió por sus rasgos. Harry James 1. El Wizard y el director. 0. Line. Cuando Harry salió de la habitación, Albus no pudo hacer nada más que mirar la forma desaparecida del niño al que había considerado el salvador. Algo andaba mal con el chico. Albus nunca antes había visto a Harry actuar así. Por supuesto, había pasado algún tiempo, algunos meses desde que había visto al niño por última vez. La última vez que vio a Harry, el niño acababa de ganar el torneo de los 3 magos y su primera batalla contra un señor oscuro renacido. Desde entonces, Albus Dumbledore había estado nervioso por volver a encontrarse con el chico. Albus, por supuesto, sabía sobre el Horrocrux en la cicatriz de Harry y temía que Harry fuera influenciado por él. Ahora que Voldemort había regresado, el juicio de hoy acaba de ayudar a Albus, cree. ¿Cómo? ¿Cómo se las había arreglado el chico para salir sin su ayuda? ¿Cómo había sabido el chico todo esto? Albus había llevado al niño a Petunia y había detenido todo contacto que el niño pudiera tener con el mundo mágico para que no fuera criado en las formas tradicionales de los sangre pura, y ahora el niño de repente actuaba como si hubiera sido criado como un sangre pura todo el tiempo y... Esto no era algo que Albus hubiera querido o siquiera imaginado. Había querido que Harry fuera criado como un mugle o nacido de mugles. Había pensado que cuando el salvador del mundo mágico actuara como un nacido de mugles, el resto de los sangre pura vería el error de sus caminos. Albus había esperado que el sangre pura finalmente dejara de aferrarse a costumbres que estaban obsoletas hace mucho tiempo. En cambio, Harry de repente parecía saber mucho más sobre las leyes y costumbres del mundo mágico de lo que debería. Pero ¿cómo y? ¿Lo había investigado con sus amigos? Albus no estaría feliz si lo hubiera hecho, pero lo entendería. ¿O había sido la influencia de Voldemort? Albus intentó encogerse de hombros ante su preocupación, pero no pudo. La voz fría, el rostro sin emociones, la inteligencia fría. Voldemort. El comportamiento encantador, la mente astuta, los modales perfectos. Voldemort. El conocimiento de todo lo que necesitaba saber, la capacidad de influir en la multitud, la capacidad de inducir miedo, lealtad y asombro. Voldemort. El chico había actuado mucho, tal vez demasiado. Como un joven y carismático Tom Riddle, Voldemort en todo su antiguo esplendor. Albus se estremeció y rezó por estar equivocado. Rezó para que alguien en Grimmauld Place hubiera roto la promesa que le habían hecho y le hubiera enseñado al niño cómo actuar y qué decir, porque si no lo habían hecho, había una gran posibilidad de que la conexión entre el Horrocrux y Harry estuviera comenzando a fallar.
Volverse más fuerte de lo que Albus había predicho, solo hubo una consulta para Albus. El niño aún no conocía la regla de emancipación. Mientras el niño no reclamara su señoría, seguiría siendo menor de edad y, como tal, seguiría bajo la guía de Albus Dumbledore. Tal vez Albus podría hacer algo para rescatar al niño si realmente hubiera cedido ante el Horrocrux en su cabeza, y fue el Horrocrux lo que le permitió actuar como lo hizo. Esta noche él decidió. Esta noche hablaré con los miembros de la Orden del Fénix. Tal vez uno de ellos haya hecho o visto algo que explique el comportamiento de Harry hoy, y si no lo hubieran hecho, bueno, Albus iría allí más tarde cuando tuviera que... XXXXXXX. Cuando Harry salió de la habitación, Fudge estaba furioso. ¿Cómo había podido el chico zafarse así del anzuelo? ¿Cómo había influido el chico en el Wizengamot? Fudge había estado seguro de que sería capaz de capturar al chico con ese hechizo. Necesitaba que el niño fuera capturado. Temía que el público siguiera al niño. Temía que el niño estuviera diciendo la verdad y que el que no debe ser nombrado realmente hubiera regresado. Los Potter eran una familia importante y poderosa. Tenían una gran nube política y hasta ahora el chico no había hecho nada que la pusiera en peligro. Por supuesto, los artículos sobre el niño del año pasado no habían apoyado al niño, pero no habían sido lo suficientemente escandalosos como para difamarlo también. Y el niño había ganado el torneo de los 3 magos con 14 años de edad y el niño mató a un señor oscuro cuando era un bebé y cada prensa negativa se desvanecía cuando mirabas los logros del niño, e incluso los artículos que se imprimieron los últimos meses sobre la locura del niño en él. El profeta realmente no puso en peligro la nube política que tenía el niño. Una nube política que provenía de la familia Potter, las hazañas de James y Lily Potter y las hazañas que el niño había realizado en su corta vida. El asesinato de quien tú sabes, la victoria del torneo de los 3 magos, los rumores sobre enfrentarse a un profesor cuando intentó robar la piedra filosofal y el rumor sobre librar a la escuela del monstruo de Salazar Slytherin. Incluso si los dos últimos fueran solo rumores, el poder que el niño había demostrado al matar a un señor oscuro cuando era un bebé y ganar el torneo de los 3 magos fue suficiente para ganarse el cariño de muchos. El niño solo tenía que venir a la sesión de Wizengamot en enero, cuando se presentarían los nuevos señores y tendría suficiente poder para amenazar incluso la posición de Fudge como ministro de magia. El niño mismo podría ser demasiado joven para ser ministro de magia, pero con su influencia y poder podría ayudar a Albus Dumbledore en su búsqueda para ser el nuevo ministro y ganaría. Fudge sería incapaz de mantener su asiento contra 2 cazadores de señores oscuros, pero Fudge no renunciaría a su puesto sin luchar. Había trabajado para este puesto. Había vivido para este puesto. No se limitaría a hacerse a un lado. Solo había una cosa que podía hacer. Diario El Profeta anunció mientras caminaba sobre las llamas de su fuego Flu. Visitaría el Diario del Profeta para asegurarse de que la reputación del niño finalmente quedara empañada. XXXXXXX. Cuando Amelia Bones finalmente regresó a su oficina, esperaba pasar una velada tranquila. El juicio de hoy había sido agotador. Realmente no sabía cómo se sentía en ese momento, pero estaba bastante segura de que Fudge definitivamente no era su persona favorita hoy. Primero había impedido que Mafalda o Kirk cumpliera con su deber al llevar al heredero Potter frente al Wizengamot y luego había destrozado todo el juicio al ignorar las leyes que había jurado seguir, y el heredero Potter lo había sabido desde el principio. Amelia estaba bastante segura de que el heredero Potter los había engañado todo el tiempo que estuvieron en la corte. Y pensé que el niño era un Gryffindor, reflexionó, pensando en las cosas que su sobrina le había dicho cuando le preguntó sobre Harry Potter. En ese momento, había sido mera curiosidad lo que había impulsado a Amelia a encontrar respuestas. Ahora estaba llena de anhelo por saber sobre el niño. Cuando el niño es realmente un Gryffindor, entonces podría haber tenido ayuda. Amelia pensó y se sentó en la silla detrás de su escritorio. No hay manera de que a un Gryffindor se le ocurra algo así, excepto que Gryffindor fue una serpiente con piel de león todo el tiempo. Amelia volvió a repetir la mañana en su cabeza. El niño los había jugado, pero lo había hecho con la verdad tal como la conocía, una hazaña que ni siquiera Lucius Malfoy haría. Se han salido fácilmente. Amelia suspiró y hundió la cabeza entre las manos, solo para detenerse y mirar un trozo de pergamino que yacía inocentemente sobre su mesa. SS. ¿Quieres ser responsable del falso juicio de otro inocente? No solo hay Potters inocentes. Después de todo, hay un Black suelto. A veces hay que mirar por segunda vez. Y a veces hay que ser un Slytherin para conseguir justicia.
SS. Ella parpadeó, pero el pergamino no desapareció ante sus ojos incrédulos. ¿Otro inocente? ¿Un negro suelto? Slytherin. Definitivamente no es mi día. Amelia finalmente se decidió y guardó el trozo de pergamino en su escritorio. No tenía ningún deseo de pensar en nada parecido a ese acertijo frente a ella en este momento. Puede esperar hasta mañana, se dijo a sí misma. Hoy termino temprano. Y dicho esto salió de la oficina, sin saber que el trozo de pergamino tendría mucho más sentido para ella en el futuro. Incluso si le tomaría algo de tiempo entender este retorcido mensaje, XX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 
cama hacía algún tiempo, los adultos no dormían. En cambio, cada vez más gente entraba silenciosamente a la casa y se dirigía a la abarrotada cocina. El último fue Albus Dumbledore. Cerró y echó llave a la puerta detrás de él antes de colocar algunas barreras que impedían el espionaje. Entonces, cuéntanos, Albus, ¿cómo estuvo el juicio?, preguntó Molly Weasley. El niño dijo que había sido absuelto de todos los cargos, pero no nos dijo más. Sí. Yo también quiero saber, Moody dijo de mal humor. ¿Fue suficiente tu influencia para dejar al chico del anzuelo? El propio Albus Dumbledore avistó. No estaba seguro de cómo decirle a la gente frente a él que el niño de alguna manera había logrado ser absuelto por sí mismo. Por Merlín, el propio Albus ni siquiera estaba seguro de cómo el niño había logrado jugar todo el Wizengamot hasta que tuvieron que dejarlo oír debido a la evidencia que su memoria proporcionaba. El chico era un Gryffindor, por el amor de Merlín. ¿Cómo diablos había logrado un acercamiento Slytherin como ese? No salió como lo planeé, finalmente dijo Avistamiento. Moody y los demás lo miraron. ¿Así que fue pura suerte que el niño fuera absuelto?, preguntó Moody. ¿No aceptaron el testimonio que estaba dando Arabella? No, respondió Albus, sacudiendo la cabeza. Nunca le pedí a Arabella que entrara. Entonces, ¿cómo? Esta vez fue Arthur Weasley quien hizo la pregunta. No se me permitió ser testigo de la defensa. Albus respondió con cansancio. Fudge lo impidió. Esta vez muchas voces hicieron la misma pregunta. No, Harry lo hizo, respondió Albus. ¿Por qué?, preguntaron las voces, todas menos una. Sirius Black estaba sentado en su silla, riendo. ¿Él te detuvo cuando intentaste rescatarlo, y se escapó? Eso es muy gracioso. El animago se rió y ladró. Absolutamente hilarante. Albus lanzó una mirada penetrante al joven que reía antes de responder. No me conozco a mí mismo, él dijo. Pero él me impidió interferir y después de eso simplemente aplastó al ministro con sus propias leyes. Los demás parpadearon. ¿Utilizó las leyes para defenderse? Moody verificado. Sí, respondió Albus. Y algunas de ellas eran leyes que nunca antes había oído. No tuvo ni un ápice de miedo cuando estuvo frente a ellos y finalmente los engañó para poder mostrarles su memoria. ¿Él sabía de la posibilidad de hacer eso?, Moody preguntó asombrado. Lo hizo. Y lo aprovechó al máximo. Albus respondió seriamente. ¿Qué hizo mientras estuvo aquí? Los Weasley y Sirius se miraron. Él limpió con nosotros, Molly dijo finalmente. Y cuando no limpiaba estaba con Ron y Hermione. Una vez lo vi en la biblioteca haciendo su tarea. ¿Y por qué? Albus avistó. Había esperado que Molly y los demás hubieran visto a Harry mientras planeaba el truco que había hecho en el ministerio, pero no lo habían hecho. Incluso deseó que alguien hubiera ayudado a Harry a hacer lo que él había hecho, porque cuando no lo hicieron no estaba seguro de cómo lo había hecho Harry. Y ese era un pensamiento aterrador. ¿Qué, cuando Voldemort lo había ayudado? ¿Era el vínculo entre estos dos lo suficientemente abierto como para que Harry pudiera acceder a las cosas que Voldemort sabía? Solo me preguntaba cuándo tuvo tiempo de prepararse para el juicio. Finalmente respondió a Molly. Moody lo miró fijamente pero no dijo nada hasta que la reunión terminó y los demás se fueron a casa o a dormir. ¿Tienes miedo de algo, Albus?, dijo Moody, todavía mirándolo intensamente. ¿A qué temes? Albus vio, luego decidió revelar un poco de su información. El niño tiene un vínculo con Voldemort, dijo susurrando. ¿Y temes que haya podido salir porque tenía la información que el señor oscuro le proporcionó? Moody concluyó. Sí. Cuidaré del niño, dijo Moody. Cuando realmente acceda a la mente del señor oscuro lo sabremos. Gracias, mi amigo. Y con eso ambos también se fueron, sin ver la pequeña figura que apareció en la cocina y sacó una pequeña grabadora Moogle de debajo de la mesa.
Mientras la Orden del Fénix se reunía en la cocina, en otra habitación de la casa, que no se utilizaba, otras dos personas seguían despiertas. La habitación estaba vacía y pequeña. Alguna vez tal vez fue una habitación para artículos de limpieza y otras cosas que no usas en la rutina diaria. Ahora se usaba para algo completamente diferente. Las runas, jeroglíficos, pentagramas y círculos pintados en las paredes, techo y suelo de la habitación implicaban el nuevo uso de la habitación. Había sido transformada en una cámara ritual. Y en medio de esta cámara ritual había dos objetos tirados en el suelo. «Apártate», Rex susurró una voz y Regulus Black, que había colocado los objetos en el círculo medio, se dirigió a otro círculo pintado en el suelo justo detrás de la puerta. «Empecemos», la voz susurró de nuevo. Y de repente, runas de fuego azul aparecieron en el aire. Un momento después desaparecieron y con ellos el pequeño ruido que se podía escuchar desde afuera también se desvaneció. Y entonces comenzaron los cánticos. El propio Regulus observaba desde su lugar seguro en el lado exterior del círculo ritual. Había visto esta escena antes pero todavía no podía apartar la mirada. La primera vez que lo vio fue hace 10 años, cuando el hombre frente a él hizo desaparecer el primer Horcrux que encontraron. En ese momento no sabía casi nada sobre el hombre. Había despertado apenas unas semanas antes de ese momento, después de un coma mágico de 6 años. No sabía nada excepto que el hombre lo había rescatado de la muerte en 1979. Y después de eso lo cuidó hasta que la poción en su sistema finalmente desapareció y pudo despertar nuevamente. Miró al otro, 10 años atrás había sido un hombre, ahora era un niño, y lo vio dibujando runas con el bastón brillante en sus manos. Entonces los ojos verdes del otro se iluminaron de repente con una luz sobrenatural. Brillaban como si estuvieran llenos de pequeños soles verdes, su mirada brillaba sobre los objetos que estaba destruyendo. Regulus nunca había visto a un mago usando técnicas como esa. El aire se sentía pesado y extraño. La magia que fluía de las runas se sentía más dulce, terrenal y absolutamente diferente a la magia a la que Reg estaba acostumbrado. La primera vez que el niño desapareció, un Horcrux Regulus quedó absolutamente asombrado. E incluso ahora y no podía apartar la mirada, incluso cuando la luz en la que las runas y líneas comenzaron a brillar comenzó a lastimarle los ojos. Sobrenatural. Esa fue la única descripción que pudo hacer. Y entonces el cántico en un idioma que Regulus no pudo identificar se detuvo y un suave silbido penetró el silencio. De repente, una niebla negra surgió de los dos objetos en el medio del círculo. La niebla intentó tomar una forma diferente, pero una luz blanca brillante impidió su formación. De nuevo se escuchó un cántico. Esta vez lleno de suaves silbidos y palabras que sonaban a árabe. La purificadora. La primera vez que Regulus lo vio, no estaba seguro si el hombre frente a él intentó no invocar más maldad que ya estaba allí. Esta vez supo que no era así. En ese momento, fuego negro y verde surgió de los objetos y alcanzó la niebla negra. Se escuchó un chillido agudo cuando el fuego comenzó a consumir la niebla. Luego la niebla se desvaneció entre las llamas. Pasó otro momento y luego el fuego antinatural también desapareció, dejando atrás la copa de Hufflepuff y el relicario de Slytherin intactos. El niño avistó y desactivó las runas y el círculo rúnico. Luego simplemente cayó de rodillas, totalmente agotado. Regulus dejó su esquina para apresurarse al lado del chico. ¿Estás bien?, le preguntó al niño. Lo soy. Solo cansado. ¿Ayúdame a acostarme? Regulus lo vio, sintiéndose aliviado de que el niño pareciera estar bien. Déjame limpiarte y luego te llevaré a la cama, Reg dijo y conjuró una franela y un poco de agua para borrar las runas y jeroglíficos que Ari había pintado con sangre en su cuerpo. Gracias, dijo el niño cuando finalmente se limpió la última gota de sangre de su pecho desnudo. Odio este ritual. En otros rituales, la sangre simplemente desaparecía una vez que finalizaba el ritual. No sé por qué es diferente con ese y tal vez porque estás destruyendo algo. Regulus adivinó. Harry miró los objetos frente a él. Quizás, dijo, y luego se puso de pie con un poco de ayuda de Regulus. Tal vez. Regulus abrió la puerta y dejó de escuchar. Nada. Silenciosamente bajaron las escaleras hasta la habitación que Harry compartía con Ron. Allí, Regulus abrió la puerta para mirar adentro. Ron estaba durmiendo silenciosamente. Entonces estaban a salvo. Entraron y Reg ayudó a Harry a acostarse.
Gracias, dijo Harry. Rex solo resopló. Hiciste todo el trabajo. Llevarte a la cama es definitivamente la parte más fácil. Harry simplemente puso los ojos en blanco. Aún así, gracias. Rex le sonrió. Duerme, Harry. No despertaríamos a Ron ahora, ¿verdad? Definitivamente no, Harry respondió bostezando y luego cerró los ojos. Esconde los objetos, ¿quieres? Por supuesto. Escóndete tú también. Claro. Harry bostezó de nuevo. Duerme, Harry. Lo haré. Y dicho esto, el niño cerró los ojos y se quedó dormido. Regulus miró al chico al que había jurado ayudar. Ahora, dormido, el niño parecía absolutamente inofensivo. Regulus tomó los vasos del niño y los puso sobre la mesa al lado de la cama. Él ha visto. Un niño. Estaba siguiendo los consejos y órdenes de un niño. Cuando no sabía que el chico que tenía delante era mayor de lo que parecía, se declaraba loco. Sacudió la cabeza. Empecemos el principio del fin, susurró viendo y todavía sacudiendo la cabeza. Veamos qué queda después de que hayas terminado con ellos, y con eso salió de la habitación para esconder los Exorcruxes y finalmente irse a la cama. Año 35 DC. Sal cortó al enemigo. En un momento su oponente todavía estaba allí, congelado en el tiempo, y luego simplemente cayó. Su cuerpo golpeó el suelo, su sangre atravesó la tierra y su cabeza rodó para acurrucarse en uno de sus callejones. Sal se dio la vuelta, acostumbrado a los espantosos cuadros que la muerte podía pintar. Se detuvo un momento para revisar su hombro derecho. La espada del oponente había arruinado su armadura de cuero y cortado su carne. Cambió el brazo de su espada, blandiendo el largo cuchillo con la izquierda en lugar de con la derecha. No hay problema. Había aprendido a pelear con ambas manos hace años y la dañada todavía podía usar su bastón. Luego su atención se centró en su cabeza. Tenía un golpe donde lo había golpeado un escudo y ya no usaba casco. La sangre se le había pegado al cabello y tuvo que quitarse un poco de sangre de las cejas, que amenazaba con caerle a los ojos. Herida en la cabeza. Se sintió un poco mareado, pero no era nada que no pudiera soportar. Está bien, pensó y se volvió nuevamente hacia la batalla. Aún quedan unos cuantos por recorrer. Y así continuó, buscando a un camarada necesitado, luchando contra el enemigo con todo lo que tenía, ya fuera magia, conocimiento o fuerza única. Se unió a la batalla, todavía consciente del enemigo y de las pequeñas cabañas detrás de él, solo protegido por su largo cuchillo y su voluntad. XXXXX. Varias horas más tarde la batalla había sucumbido. Aquí y allá todavía había parejas luchando, pero la mayoría de los invasores habían muerto, habían huido o estaban prisioneros. Sal suspiró y volvió a mirar su hombro lastimado. No había tenido tiempo de limpiarlo ni de vendarlo. Acababa de usar un hechizo para detener el flujo de sangre y había continuado. Ahora tocó su herida, la miró de verdad y suspiró. No había manera de que esto no dejara cicatriz. Lo sabía, lo había aprendido hacía mucho tiempo. Con movimientos practicados se quitó la túnica y limpió la herida. El dolor era horrible, pero tenía que hacerlo. La gangrena no era nada que pudiera permitirse el lujo de tener. Oye, ¿necesitas ayuda, amigo mío? Sal miró hacia arriba y vio un duende que venía en su dirección. Esto se ve bastante horrible, dijo el duende, mirando el hombro de Sal. Se curará, Sal respondió con confianza. Lo hará, respondió el duende. Y ahora déjame hacer esto. Lo trataré temporalmente hasta que encuentres a alguien que lo trate. Puede que no sea un sanador, pero sí puedo dar buenos primeros auxilios. Sal le sonrió al duende. Soy un sanador, dijo, todavía sonriendo. No te preocupes, no es nada grave. Hay que limpiarlo y vendarlo, con unas vendas untadas con poción se curará solo en unas pocas semanas. El duende arqueó una ceja. ¿Eres un sanador?, preguntó asombrado. ¿Son ustedes los sanadores humanos tan malos en su profesión que tienen que ir a la batalla para recibir algunos elogios? No, Sal respondió riendo. No me uní a la batalla por los elogios. Tuve que defender el pueblo. Señaló la aldea que aún estaba en pie a unos metros del campo de batalla. Me uní tan pronto como los invasores atravesaron la defensa. No podía permitirles entrar al pueblo y lastimar a los niños. El duende miró hacia la aldea y luego a Sal. Nunca escuché que un sanador se uniera a una batalla, él dijo. Ningún sanador goblin pensaría en eso. Pensé que los sanadores humanos eran muy parecidos. Normalmente lo son, respondió Sal mientras dejaba que el duende lo vendara. Pero no soy un sanador normal. ¿No lo eres?
Preguntó el duende mientras envolvía la gasa alrededor del hombro de Sal, pero luego asintió. Sí, definitivamente no lo eres. Él dijo. No es habitual que un niño defienda y luche contra un sanador, pero un sanador humano que defienda una aldea de duendes contra los humanos es definitivamente extraño. Sal parpadeó ante estas palabras. Sabía que no había tenido contacto regular con otros druidas, pero seguramente. Entonces, ¿quieres decirme que un, bueno, druida normal nunca habría pensado en defender la aldea, solo porque son duendes? Preguntó asombrado y consternado. El duende lo miró con extrañeza. Ese es el comportamiento habitual, dijo mirando a Sal como si fuera una especie extraña. ¿Tu maestro nunca te dijo algo así? Con esta pregunta giró la cabeza de Sal, mirando la herida en la cabeza. ¿Por qué debería hacerlo? Sal preguntó parpadeando y olvidando que el duende tal vez sabría los nombres, continuó. Medraud y yo nunca la escuchamos decir algo contra ninguna otra criatura, bueno, excepto contra el padre de Medraud. Odia a Arthur hasta las entrañas. ¿Medraud? ¿Arturo? Preguntó el duende, ahora claramente aturdido. Entonces, de repente, agarró la barbilla de Sal y giró la cabeza para que Sal tuviera que mirarlo a los ojos. Los ojos verde muerte del sanador se encontraron con los cálidos ojos marrones del guerrero duende. Por los tesoros enterrados. Exclamó el duende, todavía mirando a Sal, pero ahora con absoluta adoración en sus ojos. Eres el hijo de Morgana. Sal estaba desconcertado. Él dijo. Sin Soja Medraud. Por supuesto que no, niña, respondió el duende desconcertado. Ya me hablaste de tu hermano antes. Ahora cállate, niña, mi clan te ayudará ahora. Necesitas descansar un poco. Pero, está bien, niña, dijo el duende, sacudiendo la cabeza. Sé que a la mayoría de los druidas no les agrada tu madre, pero no puedes negar tu ascendencia. Has heredado sus ojos y lo sé, Sal respondió mientras dejaba que el duende limpiara su herida en la cabeza. No estaba segura de si realmente le gustaba que ellos tuviera sus ojos mientras Medraud y así que Medraud no tiene los ojos de Morgana. Eso es algo nuevo, incluso para el duende. Dijo el duende interesado. Bueno, no, Sal respondió todavía un poco aturdido. No pudo. No tiene el concepto mental correcto para heredarlas. No tiene la idea de salvar a la gente. Debes tener que heredar la línea de Pendragon, y debido a que la línea Lefay se ha mezclado con Pendragon, él tampoco tenía la mentalidad adecuada para los ojos verdes de la línea Lefay. Es complicado. Entonces heredaste la magia familiar de Lefay porque no eres Pendragon. Preguntó el duende interesado mientras comenzaba a aventar la cabeza de Sal. Sal puso los ojos en blanco. Soy Pendragon, él dijo. Pero a diferencia de Medraud, desafortunadamente yo he heredado esta cosa que salva personas. ¿O por qué crees que soy un sanador y me he unido a una batalla de la que definitivamente habría prescindido? El duende se rió entre dientes. Ya veo. Dijo y soltó a Sal. Por cierto, soy Bailand. Salvazar, respondió Sal, el duende levantó una ceja ante el nombre. Eso es un bocado lleno, él dijo. Sal le devolvió la mirada. No más que Bailand, él respondió. El duende se rió. Puede que tengas razón, Morganath respondió todavía riendo. Puede que tengas razón. Es Salvazar, Sal corrigió. Lo sé, Morganath, el duende respondió. Lo sé. Y ahora, arriba contigo. Deberíamos llevarte a un sanador. Más tarde, respondió Sal. Primero tengo que ayudar a los heridos. Te estás lastimando, respondió el duende, pero Sal no quiso oír nada. Es mi deber sanar, él dijo. Nací con regalos. No dejaré que estos regalos queden sin usar solo porque tengo algunos rasguños. El duende parpadeó sorprendido y luego volvió a reírse. ¿Alguna vez pensaste en vivir con nosotros los duendes por un tiempo? Preguntó. Sal se encogió de hombros. No respondió con sinceridad. Nunca. He vivido con los elfos y algunos otros Firbolg, pero simplemente sucedió. Nunca pensé en vivir con ninguno de ellos hasta que lo hice. ¿Por qué? Bueno, porque te invitaría a hacerlo. Respondió Bailand. Parece que encajas en nuestra cultura sin intentarlo, así que ¿por qué no pruebas a vivir con nosotros? Sal miró fijamente al duende frente a él, tratando de descubrir por qué lo habían invitado. No soy el hijo de Morgana. Dijo finalmente, pensando que la invitación podría basarse en eso. Lo que tú digas, Morganath, respondió el duende mientras seguía a Sal de paciente en paciente. Lo que tú digas. De alguna manera Sal dudaba que el duende realmente creyera sus palabras pero ahora no tenía tiempo para discutir con el duende.
En cambio, tenía un trabajo que hacer, y era un trabajo horrible. El duende había vencido a los magos, pero el precio era alto. Sal finalmente decidió poner a la mayoría de los heridos en éxtasis y continuar. Tendría que tratarlos más tarde. Ahora tenía que intentar poner todo lo que pudiera bajo éxtasis para salvarles la vida. ¿Qué estás haciendo? Bailand le preguntó mientras lo seguía por el campo de batalla. Runas de éxtasis, respondió Sal. La mayoría de ellos están demasiado heridos para vivir sin ellos. Tengo que detener su muerte antes de curarlos. Finalmente el resto de las pequeñas batallas sucumbieron y otros sanadores comenzaron a llenar el campo de batalla. Ponlos bajo éxtasis y sigue adelante, aconsejó Sal. Hay demasiados heridos tan graves como para sanarlos completamente ahora. Para los menos heridos, utilice primeros auxilios sencillos. Primero tenemos que detener a los moribundos. Los demás curanderos siguieron su consejo al instante, nadie cuestionó su autoridad. Quizás nadie se atrevió a cuestionarlo. Sal era un sanador experimentado. Había estado curando personas en el campo desde hacía más de 500 años, incluso si estaba curando profesionalmente solo desde hacía 10 años, y su experiencia se mostraba en todo lo que hacía. Sal no lo sabía, pero todos los demás, tanto duendes como magos, podían ver el aura de autoridad y poder que rodeaba su persona. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Y Sal tenía razón. Trabajaron 3 días seguidos antes de que pudieran levantar los últimos hechizos de éxtasis. Posteriormente esta batalla quedaría escrita como la Gran Batalla de los Campos del Norte y quedaría marcada como la batalla con menos muertos. Pero mientras Sal trabajaba con los hechizos de éxtasis y todas sus habilidades, nunca pensó en la historia. Simplemente vio las vidas que amenazaban con terminar y su capacidad para evitarlo. Por supuesto que no pudo rescatar a todos. Algunos resultaron gravemente heridos y otros murieron mientras la batalla aún continuaba. Pero se podrían evitar muchas muertes. Cuando finalmente terminó, Sal estaba completamente exhausto. Le dolía el hombro y ya no podía ver bien. Finalmente sucumbió a su agotamiento y cayó inconsciente después de terminar con el estancamiento final del último de los heridos. Despertó 2 días después al cuidado de los curanderos duendes. Junto a su cama estaban Bailand y otro duende anciano de aspecto más impresionante. Ambos duendes se parecían mucho, por lo que Sal supuso que el duende mayor era el padre de Bailand. Así que finalmente estás despierto, Morganath, dijo Bailand, mirándolo, luego le hizo un gesto al duende anciano. Mi padre Gringoed, dijo. Mi padre quería verte tan pronto como te despertaras. El otro duende lo escudriñó. Estamos impresionados, declaró finalmente con una voz que sonaba como si viniera de una tumba. Nosotros, los duendes, nunca antes habíamos visto a alguien como tú. Ser capaz de lanzar hechizos de éxtasis como ese y luego curar a los heridos es impresionante. Bailand asintió con entusiasmo. Ahora sabemos por qué tantos druidas temen a tu madre, añadió mientras enseñaba ligeramente los dientes. Sal se enteraría más tarde de que era una expresión para mostrar que estabas graduado. Sal simplemente parpadeó sorprendida y un poco insegura. Todavía se sentía cansado y pasó un momento antes de que pudiera darse cuenta. Soy un sanador, dijo finalmente, tratando de restar importancia a sus actos. Estoy aquí para prevenir la muerte lo mejor que pueda. Tuve que darlo todo. El otro duende anciano resopló. Y eso lo hiciste. Primero protegiendo a nuestros jóvenes y mayores y luego rescatando a nuestros guerreros. Y ni siquiera eres uno de nosotros. Sal simplemente se encogió de hombros. No importa. Él respondió. Oh, pero lo hace, dijo Gringoed. Como líder de la nación Goblin, es mi deber pagar la deuda que tenemos. ¿Pero qué es suficiente para pagar la deuda de nuestras vidas? No hay suficiente oro en esta tierra para pagar lo que has hecho por nosotros. No necesito reembolso, respondió Sal. Y tú me ayudaste cuando me lastimaron. Eso debería ser un pago suficiente. Pero no lo es. Bailand y Gringoed insistieron antes de que Gringoed continuara. Hablé con el Consejo de Ancianos. Decidimos que solo hay una manera de pagarle. Te haremos uno de nosotros. Serás un líder de clan y tu familia será parte de la nación Goblin. Sal lo miró incrédulo. Pensé que no permitirías que los druidas se unieran a tu mundo. Normalmente no lo hacemos. Pero tú eres especial. Gringoed respondió encogiéndose de hombros. Incluso si hay algunos ancianos a quienes les gustaría más que fueras un firbolg como nosotros y no un druida. Él hizo una mueca. Sal miró fijamente a los goblins que hacían muecas frente a él, y finalmente decidió aliviar la inquietud que sentían los dos goblins.
No soy humano, dijo, y Bailand y Gringoet parpadearon sorprendidos. La madre era vieja y el padre también. No puedo ser humano porque no tengo alma humana en absoluto. Sal explicó y de repente Gringoet sonrió. Así que puedo presentarle como un nativo de Firbolg, como tal, como un Firbolg mixto. Gringoet resumió. Bueno, sí, Sal respondió nerviosamente. ¿Pero no tienes las habilidades de tu herencia? Bailand preguntó interesado. Bueno, algunos tengo, respondió Sal. Puedo sanar con mis lágrimas como el fénix del que desciendo y soy venenoso como el basilisco. Sal decidió saltarse que él también podía matar a alguien con su mirada o con el fuego de Arthur si realmente quisiera. También se saltó la magia familiar de Morgana. No sería buena idea asustar al duende. Gringoed en cambio sonrió como un gato de Cheshire. ¿Usaste tus lágrimas para curar a algunos de los duendes? Preguntó interesado. Sal simplemente se encogió de hombros. Algunos, él respondió. Pero son mi último recurso. Es agotador producir lágrimas para sanar. Están entrelazados con mi magia y, como tal, me cansaré si los uso con demasiada frecuencia. El duende se limitó a asentir. Eso explicaría por qué un fénix no suele curar a otros con sus lágrimas, dijo pensativamente. Su poder puede ser increíblemente fuerte, pero el precio que pagan es alto, por lo que lo guardan para el último recurso. Sal simplemente se encogió de hombros nuevamente. Quizás, respondió, sin importarle realmente. Bueno, no le importó hasta que recordó su segundo año en Hogwarts y la pelea con el basilisco. Fawkes había hecho todo lo posible para ayudarlo. Incluso finalmente lo había curado. ¿Por qué? Cuando se necesitó tanta fuerza como para Sal, ¿por qué el fénix lo curó? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Bailand. ¿Eres capaz de ponerte de pie, Morganaat? Preguntó. Sal asintió con cansancio. Se levantó lentamente y siguió a padre e hijo fuera de la cabaña en la que se encontraba. Todavía estaban en el pueblo que Sal había ayudado a defender. Pero ahora la plaza del mercado del pueblo no estaba desierta como lo estaba cuando tuvieron lugar los combates. En cambio, los esperaba un consejo de varios viejos duendes. Así que este es el humano que nos defendió, cacique, dijo uno de los viejos duendes. Él es quien nos defendió, respondió Gringoed. Pero mi hijo estaba equivocado. No es un ser humano en absoluto. Tan pronto como dijo eso, la atmósfera cambió. Donde antes había desconfianza, de repente surgió una sorpresa esperanzadora en el aire. Entonces, ¿qué es él si no es un druida? Dijo el mismo viejo duende. Él nació en Firbolg. Un hijo de los Firbolg, y su alma es tan no humana como la nuestra. Bailand respondió por su padre. ¿Y tienes otras pruebas además de sus palabras? Preguntó el viejo. Varios de nuestros guerreros han sido curados por las lágrimas del fénix. Eso es algo que los propios curanderos nos han dicho. Lo que no sabíamos era que habían sido sus lágrimas, ya que nació en Phoenix. Respondió Gringoed. ¿Lo has visto tú mismo, jefe? No. ¿Entonces le creíste porque te dijo eso? Dijo el viejo. No podemos creer algo de oídas. No creo que Morganaat nos mintiera. Bailand respondió por su padre. No hay ninguna razón, se detuvo cuando de repente estallaron murmullos entre los viejos duendes. Luego, el que hablaba dio un paso adelante hasta llegar a Sal y giró su rostro para poder ver los ojos de Sal. ¿Realmente tienes los ojos de Morgana?, dijo sorprendido. Dinos. ¿Eres realmente su hijo como dijo Bailand o simplemente eres alguien que tiene ojos como ella? Sal abrió la boca para negar su relación con Morgana, pero en lugar de eso respondió. Soy su hijo. ¿Con quién, niña? Mis padres son Arthur Pendragon y Myrdina Emrys. Cuando volvió a cerrar la boca vio una runa parpadeando en el aire. Una runa de la verdad. Sal maldijo por dentro. Le preguntaron si era hijo de Morgana. Como ella lo había adoptado, él realmente lo era, incluso si ella no lo había dado a luz. Como no podía mentir, les había dicho la verdad, y esta verdad contenía que él era el hijo de Morgana, lo quisiera o no. Así que eres Medrawed. No. Mi nombre es Salvazar. Yo soy el más joven. Y estaba tal como lo había adoptado Morgana después del nacimiento de Medrawed. Y de repente el duende mayor sonrió. Fue un poco aterrador ver los afilados dientes del duende, pero Sal descartó la sensación inquietante que tenía y se hizo una máscara en la cara. El hijo de Morgana Le Fay, Arthur Pendragon, dijo finalmente el duende, olvidando que Sal también había agregado el nombre de Myrdina al de sus padres. Un niño nacido en dos familias que todavía se cuentan como Firbolg entre nosotros, incluso si realmente son descendientes de Firbolg.
Como tus padres son contados como uno de nosotros, no hay problema en contarte a ti también como Firbolg. Entonces, ¿no hay objeción en afirmarlo como pariente de nosotros, los duendes? Preguntó Gringoet con una ceja levantada. En absoluto, jefe. Perdóname, dudé de tu liderazgo. Como no debiste, Gringoet dijo fríamente, pero luego asintió y se volvió hacia Sal. Bienvenido a casa, Morganaat, hija de Morgana y Arthur. Bienvenido al camino del duende. Años más tarde, Sal aprendería que esas palabras eran el saludo tradicional de un jefe o líder de clan que saludaba a un bebé recién nacido. Y ahora, dijo Vaillant, haremos algo contra esa cosa lamentable que usted llama arma. No podía soportar ver esta que en batalla, y definitivamente no permitiré que un líder de clan de duendes ande por ahí apuntando con basura. Sal miró fijamente al duende, luego su mirada siguió la mirada de Vaillant hasta su espada corta. Me ha ayudado mucho, dijo finalmente, y Vaillant resopló. No es nada con lo que se vería a un duende respetable, dijo Vaillant. Eres un líder de clan. ¿Morirías antes de llevar una, que, sí? ¿Lo haría? Sí. Vaillant respondió. Y ahora ven conmigo. Te fabricaré armas dignas de un sanador, defensor y líder de clan. Con eso, se giró y Sal, todavía sintiéndose un poco perdido, siguió al duende después de haber sido literalmente empujado por Gringoet para seguir a Vaillant. Vaillant todavía estaba murmurando en voz baja sobre un sanador que llevaba basura a la batalla. Sal decidió no hacer comentarios. Sabía que su espada no era tan buena como la Khaled Fulch de Arthur, que había sido encarnada con magia por el propio Mirdin, pero Sal todavía pensaba que su espada no era basura. Vaillant lo llevó a una herrería, una tienda que Sal supo un minuto después y que pertenecía al propio Vaillant. Sal pronto aprendió que incluso los duendes de alta cuna como Vaillant trabajaban en profesiones como herreros o agricultores. Eran de alta cuna, pero trabajaban como todos los demás cuando tenían tiempo para hacerlo. Entonces, busquemos un acero adecuado para tu espada, dijo Vaillant, sacando una amatista de forma extraña. Incrusta tu magia ahí, por favor, él dijo. Podré trabajar así mucho mejor. Está bien. Sal tiró suavemente hacia adentro de su magia hasta que pudo conducirla hacia la piedra en las manos del duende. El duende examinó la piedra con una ceja levantada. Tienes un alma interesante, finalmente declaró, y de repente sonrió. Me encantaría fabricarte algunas armas. Hoy, ¿por dónde empezar? ¿Necesitas algunos cuchillos? Definitivamente eres mejor peleando con cuchillos, pero también una espada. Ningún líder goblin debería andar sin espada. ¿Está bien? Sal dijo vacilante cuando escuchó al entusiasta duende retumbar. Plata, definitivamente necesitas plata de duende para tus armas, incrustaremos sombras en tus cuchillos, y esmeraldas, tal vez, Sí. Eso encajará. Rubíes para tu espada y por supuesto también plata, y tu magia no es apta para el oro y cuando lo piensas, Sal respondió mientras observaba al duende correr por su lugar de trabajo, lanzando cosas a diestro y siniestro. Diamantes, zafiros, bloques de acero y oro aterrizaban en el suelo mientras el duende buscaba quién sabe qué. Bueno, eso debería ser suficiente, dijo finalmente el duende, con las manos llenas de plata, rubíes y esmeraldas. Empezaremos con los cuchillos. Serán fantásticos. Y el duende tenía razón. Sal observó a Vaillant mientras elaboraba los cuchillos. Eran 4. 2 cuchillos arrojadizos y 2 cuchillos largos. Cuando Sal finalmente los tuvo en sus manos, se limitó a mirarlos. Justo debajo de la empuñadura de los largos cuchillos estaban grabadas las palabras Albazaar. En el primero y Morganaat en el segundo. La hoja de los 4 cuchillos parecía sombras que se podían tocar y el grabado brillaba con una luz verde sobrenatural y espeluznante que hacía juego con los ojos de Sal. Perfecto, había elogiado Vaillant cuando le entregó los cuchillos a Sal. Son absolutamente perfectos. Luego regresó a su lugar de trabajo para fabricar la espada. Cuando el duende le entregó la espada a Sal, Sal la reconoció al instante. No era la primera vez que empuñaba esta espada. Hace años, y al mismo tiempo años en el futuro, volvería a ocuparlo. Solo había una diferencia. Esta espada no tenía ninguna inscripción debajo de su empuñadura. Estaba hecho de plata y rubíes, y un pequeño basilisco y un fénix adornaban la empuñadura, pero la inscripción Godric Gryffindor no estaba escrita. Estaba faltando. Sal miró fijamente la espada. Una obra maestra, dijo Vaillant. Y definitivamente mejor que la basura que solías cargar. Solo necesita un nombre y ya estará listo. ¿Un número? Vaillant resopló. Por supuesto, un nombre.
Cada espada necesita una. Nómbralo y reclámalo. No tengo idea, nunca antes tuve que nombrar una espada, no es de extrañar cuando solo vestías basura. Tampoco le habría puesto nombre a esa que llevabas antes. Sal sabiamente decidió no elogiar las palabras de Vaillant. Ahora, como tenía la espada en sus manos, podía entender por qué Vaillant afirmaba que la espada de Sal era basura. La espada en sus manos simplemente parecía encajar, como una extremidad extra. Y bien. ¿Lo mirarás hasta que sea viejo y gris o lo reclamarás? Yo nunca, solo mira la espada y di lo primero que te venga a la mente en voz alta, respondió Vaillant. Sal todavía miraba al duende con curiosidad, pero luego volvió a mirar la espada. Brillaba a la luz del fuego del que procedía. Y en su mente lo vio salir de la cabeza, como decía la leyenda que Excalibur había salido de la piedra y antes de que Sal pudiera detenerse, dijo Excalibur. Vaillant lo miró fijamente. Excalibur, él repitió. En Gobledegok eso significa nacido en Basilisco, una elección interesante de nombre para una espada. Un nombre apropiado cuando miras al portador. Nacido en Basilisco, Excalibur, lo es. Y unas runas grabadas en la empuñadura indicaban el nombre. Por un momento brillaron y titilaron sobre la propia hoja, luego las runas desaparecieron, dejando una hoja y una empuñadura inmaculadas. Y el único pensamiento de Sal fue, ¿qué he hecho ahora? Lo descubriría años después. Durante los siguientes 8 años, Sal siguió viviendo con los duendes. Aprendió mucho de ellos. Aprendió a luchar con sus cuchillos. Aprendió a hablar el idioma y a actuar como un duende. Incluso aprendió a crearse a sí mismo porque Vaillant insistió. Y tal vez se hubiera quedado más tiempo, algún día no les habría traído noticias. Los romanos han llegado a Britania, dijo el mensajero. Hubo una batalla con el rey Arturo y sus hombres. Pudieron derrotar a los romanos por ahora, pero vienen más y la espada del rey, la espada de su padre que Mirdin había puesto en la piedra hasta que Arturo tuvo edad suficiente para reclamarla, ha sido destrozada. Arthur está herido y hay rumores de que no verá un día más, y cuando la noticia llegó a Sal, se volvió hacia Gringoed y Vaillant, quienes se habían convertido en su familia con los duendes. Tengo que irme a casa, él les dijo. ¿En casa? Gringoed preguntó interesado y Sal suspiró. Es posible que mi madre me haya enseñado el camino de los Lefay, pero he estado viviendo con mi padre antes de eso. No puedo quedarme quieto y ver morir a mi padre. Soy un sanador, soy su hijo. Es mi deber curarlo lo mejor que pueda. Y Gringoed sonrió. Eres un buen niño. Tus padres deberían estar orgullosos de ti. Regrese a casa, pero no lo olvide. Siempre tendrá un lugar para vivir en nuestra nación. Tienes una bóveda a tu nombre, tienes una espada que muestra tu estatus, eres el líder del clan de los duendes. Tienes derecho a recurrir a nosotros si nos necesitas. Dicho esto, dejó ir a Sal. Y ese fue el momento en que Sal fue adoptado por primera vez y para siempre por los duendes. Año 43 DC. Cuando Salvazar finalmente regresó, Arthur yacía en su lecho de muerte. ¿Estás en casa, Sal? Lancelot saludó a Sal sorprendido. ¿Escuchaste y? ¿Has vuelto por culpa de tu padre Arthur? ¿Cómo está? Sal respondió a cambio mientras se quitaba su capa de viaje. Morir. Lancelot respondió con sinceridad. Hemos evitado que se filtre al público, pero ya no podremos permanecer callados. No sobrevivirá ni 15 días más. Déjame verlo, dijo Sal. Por supuesto, Lancelot respondió y comenzó a abrir el camino. Eres su hijo y heredero. Tienes derecho a ver a tu padre. Sal fue conducido a donde más tarde estaría la oficina del director y subió las escaleras hasta llegar a la cima y al dormitorio de Arthur. Todavía era extraño entrar en una habitación que Sal conocía y en lugar de ver la esperada oficina, tropezar con un dormitorio. El dormitorio estaba ricamente decorado con oro y rojo. Sal apagó los colores Gryffindor de la habitación y miró al hombre en la enorme cama en el centro de la habitación. Arthur estaba mortalmente pálido. Junto a su cama estaba sentado Mirdin, también pálido y definitivamente agotado por las noches de insomnio. En un rincón había otros 2 hombres, discutiendo cosas en voz baja. Sal saludó a su padre Mirdin. ¿Cómo está Arthur? Salvazar vio el deleite en los ojos de su padre incluso si todavía estaban atormentados y tristes. Me alegro de que estés en casa. Arthur necesitará que te hagas cargo de sus deberes hasta... No, Sal interrumpió. No lo digas. Déjame mirarlo. Estoy aquí para tratar de curarlo. Sal, soy un sanador, Tengo mi juramento. Déjame echarle un vistazo. Sal interrumpió a Mirdin antes de que pudiera decir otra palabra.
Mirdin lo miró asombrado. ¿Un sanador?, preguntó. Pero, guardián sanador, Sal corrigió, y la comprensión llenó los ojos de su padre. Y ahora déjame echar un vistazo. Mirdin se hizo a un lado y Sal se sentó en el borde de la cama. Liberó a Arthur de sus mantas y de las gasas que cubrían su pecho. La herida de debajo tenía mal aspecto. Estaba enrojecido, hinchado y supurando pus. Definitivamente infectado con gangrena, tal vez también con envenenamiento de la sangre. Sal suspiró y comenzó a buscar en su faja las pociones y hierbas necesarias. Luego miró hacia la habitación misma. Lo mejor sería agregar un círculo rúnico a la curación, dijo finalmente. Uno de los hombres en la esquina se burló. No creo que tengas la experiencia para decidir algo así, muchacho, dijo mientras apretaba los dientes. Sal abrió la boca para replicar, pero Lancelot se le adelantó. Príncipe, Haraldr dijo fríamente. No toleraré la falta de respeto contra el hijo y heredero de Arthur. El hombre, Haraldr, se volvió hacia Lancelot y luego volvió a mirar a Sal. Príncipe. Él repitió. Él es el rey Arturo, hijo y heredero, sí, dijo Lanzarote. La próxima vez piensa antes de faltarle el respeto a alguien. Sir Lanzarote. Sal se limitó a mirar al hombre mayor. Por muy importante que sea la etiqueta, ese no es el momento ni el lugar para discutirla. Por supuesto, mi príncipe, respondió Lancelot, inclinándose levemente ante Sal. Sal solo suspiró. El hombre mayor había comenzado a actuar así frente a los extranjeros desde que Arthur adoptó a Sal. Entonces, en lugar de intentar evitar que Lancelot se comportara formalmente, recurrió a Haraldr. Sospecho que eres un sanador, preguntó suavemente. Yo soy, mi príncipe, respondió el hombre. Ambos lo somos. Hemos atendido a tu padre desde que fue herido. Ya no hay nada que pueda salvar su vida. Por favor, acepte nuestro juicio. Yo mismo soy un sanador Haraldr, respondió Sal. Estas heridas pueden ser graves y tal vez más allá de mis capacidades de curación, pero todavía hay una posibilidad de que mi padre se recupere nuevamente. Es un poco arriesgado, pero no puede empeorar de lo que realmente es. Puede que seas un sanador, mi príncipe, pero eres joven. No tienes experiencia y la gran batalla de los campos del norte. Sal interrumpió al hombre. El sanador lo miró fijamente. ¿Por qué estás hablando de una batalla entre nuestro vecino reino druida y los duendes que tuvo lugar hace 8 años, mi príncipe?, preguntó el sanador confundido. ¿Sabes cuántos duendes murieron ese día? El hombre resopló. Pocos, inexplicables. Debieron haber tenido un sanador maravilloso como su sanador principal ese día. Sal sonrió. El sanador principal era yo, él dijo. Lancelot, Mirdin y los dos sanadores lo miraron asombrados. Así que, por favor, no me digas que no tengo suficiente experiencia para juzgar, sanador Haraldr. Pero aún así, intentaré curarlo a mi manera. Sal interrumpió las palabras tartamudeadas del segundo sanador. No puede empeorar. ¿Por qué no intentarlo a mi manera? Después de todo, he demostrado que soy capaz de hacerlo casi imposible. ¿Dónde está su prueba, caballeros? Ambos sanadores farfullaron, pero luego inclinaron la cabeza. Como desees, mi príncipe, dijo Harald. Pero nos iremos antes. No queremos ser juzgados cuando el rey muera. Sal simplemente se encogió de hombros. Entonces vete ahora, respondió distraídamente. Tengo otras cosas que hacer. Sir Lanzarote, necesito manzanas, tierra limpia y romero. Esto debería poder fortalecer mi trabajo rúnico. Como desees, mi príncipe. Lancelot respondió y salió de la habitación para decirle a un sirviente que fuera a buscar lo que Sal quería. Los dos curanderos también abandonaron la habitación detrás de él. Mirdin, en cambio, se quedó. ¿Estás seguro, hijo?, preguntó suavemente. Sal inclinó la cabeza. Puede que salga mal, pero estoy bastante seguro de que hay muchas posibilidades de que pueda curarlo. Mirdin asintió y luego preguntó. ¿Debería salir de la habitación? No es necesario. Cuando salgas de la esquina de la cama será suficiente, respondió Sal. En ese momento Lancelot regresó y Sal comenzó con su círculo rúnico. Vio las cejas de su padre alzarse cuando el círculo comenzó a tomar forma bajo el trabajo constante del personal de Sal. Nunca antes había visto un círculo como ese, susurró Mirdin, pero Sal lo escuchó de todos modos y se encogió de hombros. Se me ocurrió cuando vi lo grave que es la herida que mantiene Arthur. Mirdin lo miró sorprendido. ¿Se te ocurrió? Así que eso no es nada que hayas aprendido en alguna parte, mientras sí es una combinación de algunos círculos que conozco, respondió Sal. Debería ayudarme bastante.
Y luego sacó uno de sus cuchillos y comenzó a cortar las manzanas hasta que no quedaron más que puré. Añadió el romero y la tierra y comenzó a cubrir la línea exterior de su círculo rúnico. Una protección contra el mal, dijo Midin, comprendiendo en su voz. Una forma de fortalecer el círculo rúnico contra la infección en la herida. Nunca se me hubiera ocurrido hacer algo así. Sal dejó que su padre divagara y en su lugar activó el círculo con algunos silbidos en lengua parcel. Ayúdame en mi tarea, Siseo. Sanar. Proteger. Destruye lo que quiere destruir una vida. El círculo brilló y se activó. Entonces Sal se volvió hacia Arthur, herido e inconsciente, y tomó el cuchillo que había usado para preparar la manzana y el romero. Tomó el cuchillo y abrió la herida con él sin limpiarla antes. Manzana y romero llenaron la herida y la magia del círculo reaccionó y siseó. Si la manzana y el romero tocaban la herida, la gangrena comenzaba a salir incluso más rápido de lo que lo habría hecho sin la limpieza mágica. Pero algunas partes estaban demasiado infectadas y la limpieza mágica no funcionó en ellas. Sal apretó los dientes y luego los cortó con su cuchillo. Fue espantoso y tomó algún tiempo, pero finalmente la herida estaba limpia, pero sangrando. La sangre volvía a fluir libremente y Sal supo que sería mortal dejarla fluir. Y solo había una manera de detenerlo. Lo siento, padre, le dijo a Arthur, luego tomó una de las pociones e hizo que Arthur se la tragara. Era el Draft of Living Dead. Garantizaba que Arthur permanecería dormido durante toda la prueba. Luego volvió a tomar su cuchillo. Una llama estalló en su mano izquierda y el cuchillo se calentó en ella. Cuando finalmente hizo suficiente calor, Sal se volvió hacia Arthur y presionó el cuchillo sobre la herida. Siseó y apestó cuando la carne ardió, pero el flujo de sangre se detuvo. ¿Qué? Lancelot preguntó con ojos enormes. Necesitaba detener el flujo sanguíneo, respondió Sal. La forma más eficaz era cauterizarlo. Luego volvió a mirar la herida. Parecía mejor. No se ha curado del todo, pero definitivamente está mejor que antes. Sal suspiró y luego añadió runas en la sangre de Arthur en las muñecas, la frente y los tobillos de Arthur. Después de eso, trituró algunas hierbas y las añadió a la herida antes de agregar algunas runas diferentes en la sangre en el pecho de Arthur, donde debajo latía el corazón. ¿Qué estás haciendo? Lancelot preguntó susurrando. Limpieza de sangre, respondió Sal. No es fácil, pero es la mejor oportunidad de Arthur para sobrevivir. Y con eso comenzó a cantar. Mientras cantaba, usó otra poción para frotarla sobre el pecho desnudo de Arthur. Y finalmente, después de un tiempo que pareció una eternidad, una niebla oscura comenzó a surgir del pecho de Arthur. Tan pronto como la niebla oscura entró en contacto con el círculo, desapareció con un silbido. Cuando lo último de la niebla oscura abandonó el cuerpo de Arthur, el cuerpo comenzó a brillar con una espeluznante luz amarilla y Sal dejó de cantar después de que lo último de la niebla desapareció. Sal temblaba, se sentía completamente agotado y su cuerpo estaba cubierto de sudor. Pero aún no había terminado de curarse, por lo que volvió a su tarea con la misma voluntad de hierro que lo había ayudado en todo lo que había logrado hasta ahora. En ese momento Sal deseó no haber envejecido nuevamente para encajar con la edad que tenía oficialmente en la corte de Arthur. Cambiar su edad fue un acto mágicamente agotador. Curar una herida como la de Arthur después definitivamente no fue realmente fácil. Pero Sal tuvo que envejecer. No habría podido explicar cómo se había vuelto más joven si hubiera aparecido sin envejecer de antemano. Entonces Sal se alejó de sus pensamientos y se centró en la curación de Arthur. Tomó otra poción y comenzó a frotarla en las muñecas, la frente, los tobillos y el pecho, en los lugares exactos donde antes habían estado las runas. Después de eso añadió otra poción sobre la herida y finalmente la cubrió con una gasa nuevamente. Luego hizo que Arthur tragara algunas pociones más antes de finalmente destruir el círculo exterior que contenía el puré de manzana, romero y tierra. Ahora habrá que esperar cómo se tomará esto. Sal dijo con cansancio y se puso de pie tambaleándose. Estás agotado, dijo Midin. Yo soy, respondió Sal, frotándose los ojos. ¿Alguno de ustedes se quedaría con él? Quiero saber si su condición empeora. Cuando no lo haga, ¿cuándo se despertará? Preguntó Lancelot, mirando a Sal como si lo viera la primera vez. En 2 o 3 semanas, Sal respondió honestamente. El Draft of Living Dead fue suficiente para permitirle permanecer dormido durante 2 semanas, pero no hay garantía de que no tarde más en despertarse. Cuando se tarda tanto en despertarse, ¿por qué dárselo? Preguntó Midin. Dijo Sal. Él necesita sanar. Cuando se despertara y se sintiera mejor, ¿querría ponerse de pie?
No puede. Además, la agonía de la curación que hice habría vuelto loco al hombre más fuerte. No me habría arriesgado con este método sin la poción. Merlín se refugió pensativamente. Yo te acompañaré, dijo finalmente. Me preocuparía que usted no llegara a su habitación cuando yo no lo haría. Después de todo, estás casi dormido de pie. Y eso fue lo que hizo. Sal llegó a su dormitorio. También llegó a su cama, pero simplemente se cayó sin cambiarse de ropa y se quedó dormido antes de que su cabeza tocara la almohada. Myrdin suspiró y cambió cuidadosamente a su hijo por ropa que fuera más cómoda para dormir. Luego se inclinó y besó al niño en la sien. Eres un milagro, niña, él susurró. Un día tendrás un impacto en todo el mundo druídico. Solo lamento no poder verlo nunca. Y con eso dejó a su hijo y regresó al dormitorio de Arthur. Estaba seguro de que el rey sobreviviría. Sal había demostrado que no dejaría morir a su segundo padre y Sal tenía la voluntad de llevar a Arthur de regreso a la tierra de la vida, y él hizo. Arthur curó mientras Sal desempeñaba su papel y gobernaba al pueblo. Y cuando Arthur finalmente se recuperó lo suficiente, Sal le devolvió el trono a su padre. Bueno, ya tengo mi asiento hacia atrás. Ahora solo necesito una espada nueva y todo está bien. Arthur bromeó cuando se sentó por primera vez. Sal simplemente se encogió de hombros, se abrió el cinturón y liberó el cobertizo de su propia espada. Puedes tomar ese, él dijo. Como mi padre, tienes derecho a llevarlo si quieres. Arthur se limitó a mirar la espada, luego la tomó vacilante y la desenvainó. Una espada magnífica, dijo suavemente. Sal se encogió de hombros. Fue hecho para mí por los duendes, él respondió. Entonces no puedo soportarlo, dijo Arturo. Es tuyo para que lo lleves. Lo llevé durante los últimos 8 años, dijo Sal. Es hora de que vea las manos de un verdadero espadachín. Eres un verdadero espadachín, hijo, dijo Arturo. Sal simplemente resopló. Soy un luchador con cuchillo, padre. Nunca he sido un espadachín. Puede que sepa luchar con una espada, pero eso no me convierte en un espadachín. No tendría ninguna posibilidad contra tío Lancelot. Eres joven, además, no soy bueno con la espada, dijo Sal en voz baja. Nunca seré tan bueno como otros y tendrás que aceptarlo como yo lo acepté hace mucho tiempo. Arthur solo suspiró. Lo sé, dijo finalmente. Pero aún así, Sal simplemente cerró la mano de su segundo padre alrededor de la empuñadura. Solo tómalo, él dijo. Tú eres mi padre. Tienes derecho a llevar el Excalibur. ¿Excalibur, libre de la piedra? Sal resopló. No es latín, padre, él dijo. Suena a latín y significa libre de la piedra. Dijo Arturo. ¿Qué quieres decir con Excalibur? Interrogación de cierre. Excalibur, mi espada, Sal corrigió. Arthur lo miró fijamente por un minuto más, luego asintió y lo tomó. Gracias, hijo mío, dijo suavemente. Sal simplemente se encogió de hombros. Tú eres mi padre. Tú eres el rey. Tienes derecho a tener una buena espada, y una espada hecha por un duende es mejor que cualquier otra espada. Después de eso abandonó el gran salón. En cambio, Arturo tomó la espada y pronto la leyenda de la espada de la piedra, Excalibur, comenzó a pudrirse en la mente del público. Posteriormente sería parte importante de la leyenda de Arthur. ¿Te quedarás? Myrdin había seguido a Sal después de que éste abandonó el gran comedor. Sal se detuvo. No se volvió, sino que miró fijamente en el mismo sentido que había estado prestando atención. Sabía que Myrdin era un hombre muy mayor. No duraría mucho más. Sal podía ver la muerte acechando en las sombras, observando a su padre Myrdin. Me quedaré, finalmente respondió en voz baja. No te dejaría si me pides que me quede. No tienes por qué quedarte. Sé que estás buscando un camino de regreso a casa en el futuro. Dijo Myrdin en voz baja. Sal se volvió y miró a su padre. Eres mi padre, Arthur le dijo al anciano. Te amo. Nunca buscaría un camino a casa cuando me necesitas. No lo olvides. Tengo una vida en ambos tiempos, pero tú ya no me tendrás cuando regrese al lugar de donde vengo. Esta vez el anciano suspiró. No quiero detenerte, Sal, él dijo. No, respondió Sal. Tengo tiempo de irme a casa. Me quedaré mientras me necesites. Y dicho esto, Sal se quedó. Se quedó en casa de sus padres. Bandos cuando el reino tuvo un tiempo de paz y se quedó incluso entonces cuando la guerra volvió a ellos.
Se quedó cuando en el año 60 DC los romanos entraron en Gran Bretaña y comenzaron a conquistar no solo la parte mundana sino también la mágica de la isla. No es que hubiera una gran diferencia entre esas dos en ese momento, se quedó cuando Megraud acudió a su padre para exigir el lugar que le correspondía al lado de Arthur y también se quedó cuando Arthur se negó a reconocer a Megraud como su hijo y heredero. ¿Por qué no lo hiciste? Era lo único que Sal quería saber después de que Megraud los atacara furioso. Porque puede que sea mi hijo, pero definitivamente no es mi heredero, Arthur respondió suavemente. Pero, tú eres mi heredero. Eres mi hijo mayor. Incluso si Megraud hubiera heredado mi magia, todavía no habría sido mi heredero y habría. Él no, Arthur respondió encogiéndose de hombros. Lo vi tan pronto como empezó a exigir el lugar que le correspondía. Se preocupa más por sí mismo. No le importa lo suficiente que los demás tengan mi magia. Por supuesto, si lo hubiera tenido o si no hubiera exigido su lugar, yo le habría dado un lugar en mi casa. Él es de mi sangre después de todo, incluso si nunca me casé con su madre. Creo que no entendió por qué fue rechazado, Sal dijo sinceramente. Conocía a su hermano. Sabía que Megraud le guardaría rencor a Arthur por rechazarlo. Le dije que le daría la bienvenida cuando se detuviera a exigir cosas que no estoy obligado a darle, Arthur respondió suavemente. Si él no puede entender algo así, entonces no tiene lugar en mi corte. Ni un círculo lunar después, Megraud regresó con los romanos y con la intención de destruir todo lo que su padre había construido. Y mientras Sal acompañaba a los druidas para defender a los aldeanos que huían y la aldea y el castillo en los que se escondían, Arthur y Megraud comenzaron a luchar entre sí. Cuando Sal vio que estaban perdiendo, hizo lo único que pudo. Como hijo de Arthur y Mirrodin, los poseedores de los pupilos de Camelot, también tenía acceso a los pupilos. Entonces los alcanzó y los obligó a esconder Camelot y la aldea cercana donde se escondían los aldeanos, con la esperanza de sobrevivir y no ser encontrados por los romanos. Sal sintió que su padre Mirrodin hacía lo mismo, ayudándolo en su búsqueda para desaparecer de la vista el pueblo que una vez se llamaría Oxmeade y el castillo. Fue una espada por detrás la que finalmente penetró la armadura que llevaba Sal. Llevaba horas y horas luchando. Su magia había sido débil porque todavía estaba protegiendo a Camelot y a las mujeres, niños y ancianos con ella. En ese momento estaba luchando contra un sacerdote romano, un druida romano. El romano era un mago de batalla y definitivamente era el mejor luchador, especialmente porque Sal podía y no quería soltar la protección que protegía a Camelot de la vista de los invasores. A Sal le costó mucho luchar contra el sacerdote. Pero todavía estaba peleando bien. Era un luchador con cuchillos y el mago de batalla tuvo problemas para reaccionar a tiempo ante los rápidos dedos de Sal. Y tal vez Sal habría tenido éxito en esta pelea. Incluso si no hubiera podido hacer mucha magia en ese momento, no habría entrado con otra espada en la batalla, la espada que finalmente penetró su armadura y mostró su fría hoja de acero a sus ojos, sobresaliendo de su pecho, era de otro sacerdote que había entrado en la pelea mientras Sal había esquivado frenéticamente las maldiciones del otro. Sal se limitó a mirar el acero que adornaba su pecho. Acero que estaba rojo de sangre. Su sangre. Entonces el acero desapareció y Sal cayó. No podía respirar. Ya no podía oír los latidos de su corazón. Mi corazón, pensó mientras el mundo se oscurecía. Él traspasó mi corazón, patético, dijo una voz en latín con disgusto, de pie junto a él. No, dijo otro en el mismo idioma. Él no ha hecho nada que te dé derecho a faltarle el respeto en la muerte. Era patético. Podría matarlo de un solo golpe con mi espada. Una mano acarició suavemente el cabello tradicionalmente trenzado de Sal. Él era un hombre fuerte. Su magia todavía está llenando el aire. Lo que sea que nos estaba ocultando, tuvo éxito en su búsqueda. No lo encontraremos aunque regresemos años después de su muerte. Pero, un sacrificio, dijo el otro en voz baja. Se sacrificó por ocultar todo lo que quería que no encontráramos. ¿Nos habría matado a mí y a ti si no hubiera tratado de ocultar lo que fuera? Algo estaba presionado en las manos inmóviles de Sal. Para un viaje seguro, enemigo mío, dijo la voz suave. Te has ganado este último rito. Que tu alma no se pierda en el camino a casa. La oscuridad finalmente se apoderó de él y su último aliento entrecortado se detuvo. Entonces el consciente que se llamaba Sal ya no existía.